Y ahora hablemos de las infecciones urinarias, que sé que muchas de nosotras, y por qué no los caballeros también, somos realmente víctimas de manera repetida y de repente los antibióticos se vuelven un poco pesados o muchas nos resistimos a esos antibióticos. ¿Qué alternativas hay? Bueno, la fitoterapia nos trae muchas y muy buenos aliados, así que vamos a hablarlo con la doctora Cristina Venegas. Cristina, un placer tenerte aquí en nuestra casa, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Contanos primero quizá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué muchas somos víctimas de las infecciones urinarias? Bueno, hay distintas razones por las que solemos tener reincidencia. En el caso de las mujeres, como nosotras tenemos la mucosa vaginal tan sensible, y entramos en contacto tantas veces con superficies, ya sea a través de la ropa interior, cuando vamos a un baño público y demás, pues estamos mucho más expuestas. También Claro. pues por el contacto sexual somos más susceptibles a adquirir este tipo de infecciones. Muchas veces también se da porque por los alimentos se consume cierto tipo de bacteria que se migra hacia las vías urinarias y que entonces pues también encuentran un medio muy propicio para alojarse, ¿verdad? Pero es parte de las cosas que podemos trabajar desde el punto de vista preventivo también. Excelente, y esa es la idea, y por eso queremos invitar a todos nuestros amigos televidentes a que puedan hacer sus consultas. Así estamos conectados en Facebook Live para que la doctora pueda contestar y evacuar todas esas dudas. ¿Por qué de repente también muchos de los pacientes nos volvemos no inmunes, sino resistentes a los antibióticos? Bueno, lo que sucede es que entre más antibióticos consumimos, pues las bacterias viven procesos de adaptación, ¿verdad? Y ese es un problema que tenemos en Costa Rica que está bastante estudiado, Sí. porque solemos consumir antibióticos para muchos temas de salud, Sí, ¿verdad? claro, Acá, claro. por el tipo de clima que tenemos, pues solemos tener bastantes gripes estacionales que muchas veces cursan con infecciones de las vías respiratorias. Entonces, bueno, pues cada vez tenemos bacterias más resistentes. Y dentro de las bacterias que pueden ser parte de los procesos infecciosos en vías urinarias, pues muchas de ellas generan bastante resistencia. Los que se vuelven inmunes son precisamente las Las bacterias a los exactamente. antibióticos. Nosotros resistimos. Exactamente. Ahora, entonces, entrando ya en la temática, ¿verdad? Para todas las personas que se identifican literalmente con esta situación, ¿cuáles podrían ser nuestros aliados, doctora? Bueno, dentro de las plantas medicinales, como hemos conversado muchísimo, existen una serie de compuestos que en sinergia, en conjunto, pueden apoyar distintos procesos. Cuando tenemos un proceso infeccioso en las vías urinarias, se da una serie de condiciones, por ejemplo, la acidificación de los fluidos, se da la inflamación, además, bueno, la colonización de la bacteria en sí. Entonces es bueno trabajar con plantas medicinales que puedan por distintas vías atacar el problema que estamos teniendo. Correcto. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista preventivo, pues también. Entonces, dentro de las plantas medicinales, tenemos algunas que no son solamente de acción antiinflamatoria y antibiótica per se, sino que también nos ayudan con la limpieza, ¿verdad? Ahora, digamos, si alguna de nosotras, ¿verdad?, arranca con esa infección, la tenemos clarita, ¿a qué podríamos acudir de inmediato, Bueno, en primera instancia? Una de las plantas medicinales que está más estudiada para este tipo de procesos infecciosos es el famoso limón dulce, El que limón dulce, muchísimos ajá. tenemos limón dulce en la casa y no conocemos el alcance que tiene en este sentido. Entonces, el limón dulce, particularmente la cáscara, tiene una combinación dentro de sus compuestos terpénicos de sustancias que tienen una actividad antibiótica de amplio espectro. Ajá. Y además de ser diurética, pues nos ayuda a limpiar las vías urinarias y también tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Cómo deberíamos de prepararla entonces para poder tomárnosla con este propósito? Bueno, el truco para hacerlo seguro de forma casera es que se toma la cáscara de un limón, así como la partí acá para que puedan verla. Para la cáscara de un limón promedio, ¿verdad?, utilizamos aproximadamente 1 litro de agua y se prepara como si fuese una infusión. Entonces se calienta el agua aparte, se ponen las cáscaras y se les pone el agua. Eso se deja reposar unos 10, 15 minutos y después se puede tomar a lo largo del día. Entonces, cuando se está cursando un proceso infeccioso, se recomienda consumir 1 litro diario por lo menos 3 días seguidos. Es lo que se ha visto que ha tenido un buen efecto. Puede ser caliente, frío, puede ser cualquier caliente o frío, temperatura. sí. Lo importante es que el proceso inicial sea en caliente para que haya una buena extracción de los compuestos. Ajá. Y ya después se puede consumir.
Una de las cosas que llama la atención de los estudios es la seguridad que ha mostrado, ¿verdad?, esta planta medicinal y particularmente la cáscara. Exactamente. ¿Y qué nos recomiendas? ¿Solo la cáscara o podemos meter todo el limón, digamos? Es solamente la cáscara Solo la para cáscara. ese efecto, Okay. Porque los compuestos con esa actividad están en la cáscara. Igual se puede comer el limón, no es mal, nos ayuda, es una fuente de vitaminas deliciosa. Nada. Todo se aprovecha. Tenemos ya consultas y empezamos sí. con Rosalba, que ella está con un tema de los riñones, que a veces esto tiene jugada en esto y no, pero dice que sí hizo un ultrasonido y que los riñones le salieron bien grandes. ¿Qué podría estar pasando y qué le podríamos recomendar? Bueno, ahí habría que valorar porque cuando hay un aumento en la masa de los riñones, pues podríamos hablar de otras patologías, claro, ¿verdad? Entonces probablemente se opta por una biopsia o algún otro tipo de evaluación para determinar para ver qué lo está provocando. Sí, exactamente, porque pueden ver muchos factores que es importante pues descartar, ¿verdad? Claro. Sí. Sol nos está preguntando por el Helicobacter pylori, que es súper común también aquí en nuestro país. ¿Qué podemos tomar para combatirlo? Pues, justamente hoy yo quería hablar de una combinación de plantas que ayudan para lo que conocemos como detox o limpieza y lo que son las plantas para las vías urinarias, porque van de la mano. ¿Por qué? Porque el hígado y los riñones son como los dos principales filtros del cuerpo, por decirlo así. Los laboratorios. Entonces, ya sea que tuvimos una infección urinaria, entonces posteriormente queremos hacer un proceso de detoxificación completo, o ya sea que queremos prevenir, ¿verdad? Que no está de más cada cierto tiempo hacer un proceso. Entonces, en este caso, bueno, aquí les presento a la gavilana. ¿La gavilana? La gavilana es una planta que en Costa Rica crece principalmente en Guanacaste, pero la tenemos en casi todas las zonas climáticas. Se puede conseguir, exactamente. Ajá, es una planta que es bastante amarga y las plantas que se encuentran en fitoterapia en el grupo de los amargos son plantas que justamente por los compuestos que tienen nos ayudan a ese proceso de limpieza. ¿Cómo me tomo la gavilana? La gavilana, en el caso de ella, es una planta que no es aromática, o sea, no tiene aceites esenciales, entonces se puede hacer una decocción. ¿Qué significa eso? Que ponemos la planta a hervir con el agua. Entonces, la medida estándar que se puede utilizar son 2 gramos de planta por litro de agua. Esa es una dosis que es segura y que es efectiva. Eso es aproximadamente 3 hojas grandes de la planta, por ejemplo. Pero bueno, si tienen la posibilidad de medirlo, de pesarlo, y si no, pues al calculito. Es una planta igual bastante segura. Ella tiene unos compuestos que se llaman alcaloides. Dentro de esos alcaloides, justo con los terpenos, tienen sustancias que en conjunto pues ayudan mucho a los procesos de detoxificación. Entonces, es una planta que tiene actividad comprobada para controlar la Helicobacter pylori. Ah, buenísimo. Entonces, tanto cuando la infección se tiene a nivel digestivo como cuando se tiene a nivel de las vías urinarias. Entonces, es muy buena como coayudante. Doctora? Bueno, en ese caso se recomienda el consumo igual 1 litro diario, ojalá, o 3 vasos diarios que se consumen a lo largo del día. Es bastante fuerte el consumo de esta planta porque es muy amarga. Entonces, con ella se recomienda el consumo de 5 días y descansos de 4 días, 5 días, hasta hacer 4 ciclos. 4 ciclos de 4 o 5 días. Y cada tanto, digamos, si uno es recurrente en las infecciones, hacer ese detox que usted recomienda. Sí, eso es bueno, digamos. Obviamente hay que cuidar mucho que no vayamos a afectar la flora bacteriana buena que sí tenemos también en nuestro organismo. Entonces, los detoxes es bueno. Por ejemplo, si los hacemos suaves, como que tomamos un tecito por unos días, podemos hacerlo cada 3 meses, por ejemplo. Ya si son detox más fuertes, ¿verdad? Que hacemos un periodo, por ejemplo, este caso, los 5 ciclos, 2 veces al año, por ejemplo. 2 veces al año sería suficiente. Sí. Bien, ahora, doctora, tenemos otra consulta de Taina. Ella nos dice que tiene una vejiga neurogética. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Y cada vez que le viene el periodo de la menstruación, casi que es clavado que tiene una infección urinaria, tiene 46 años y ahora pues le mandaron estrógenos vaginales, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser la recomendación para evitar? Porque qué pereza, cada vez que viene la menstruación todavía está con esta situación. Sí, claro, bueno, ahí es importante trabajar ese foco, ¿verdad? Que tenemos de infección. Ahí yo recomiendo combinar, por ejemplo, la manzanilla, que la conocemos, ¿verdad? Y que la tenemos bastante accesible.
Y por ejemplo, una planta como la cucarachita, que es esta que tenemos acá, que así le conocemos comúnmente en el país, es una planta que la vemos muchísimo en los jardines, sí, que creemos que es monte. Bueno, esta planta tiene una capacidad de limpieza maravillosa. ¿De veras? Ella nos ayuda a expulsar, por ejemplo, yo recomiendo hacer un ciclo de gavilana como el que hablamos. Sí, los 4 días de gavilana, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, y después consumir la cucarachita. ¿Cómo la consumo? ¿Igual que la otra? Con ella lo que hacemos es una decocción también, porque no es una planta aromática. Entonces, en el caso de la cucarachita, ponemos a hervir 5 gramos de planta aproximadamente en 1 litro de agua. Sí. Y es una planta que se puede tomar a lo largo del día también. ¿Por cuántos días, entonces, es una planta bastante segura. Esta planta, incluso en Guatemala y en México, la toman como agua de tiempo, que llaman, ¿verdad? Que es el agua que se consume, la hacen en frescos, la combinan, por ejemplo, con rosa de Jamaica, que es una planta que también es diurética, que también ayuda a procesos de detoxificación. Y de paso es una planta que ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre, entonces pues bueno en el organismo en general, entonces es bastante bueno. Ahora que hablábamos del colesterol en estos días pasados, para que tomen nota todos los que consultaron por un aliado natural, aquí lo tienen. Recuerden que toda esta entrevista va a estar, ¿verdad?, en YouTube, en Giros, así que pueden ahí repasar todas las recetas que los expertos nos dan, ¿verdad?, cuando sea de su interés, por supuesto. Ahora, Iriabel nos está preguntando. Ella está dudosa porque tiene una bacteria y dice que esa bacteria la tiene casi 1 año y ha estado combatiéndola con antibiótico y no ha habido manera. ¿Qué más puede hacer? Me imagino que habla de vías urinarias también. Sí, correcto. Bueno, en ese caso habría que ver cuál es la bacteria tan resistente, porque pues habría que determinar de dónde pudo tomarla, pero en ese caso de verdad que el espectro tan amplio que ha mostrado el limón dulce para mí es maravilloso. ¿Uno de los más en ese efectivos? sentido. Sí, además tenemos otra planta que también es parte de la flora en nuestro país, que es la chancapiedra. Chancapiedra. De la chancapiedra traje una muestra de un suplemento que es importante porque la chancapiedra no es tan fácil conseguirla, ¿verdad? En cambio, si logramos conseguir un suplemento que nos dé una dosis específica, pues es también una opción bastante buena, y que no siempre el limón dulce está disponible, sí, ¿verdad? Claro. Es por temporada. Entonces la chancapiedra es una planta que ayuda justamente también a combatir este tipo de procesos. Ella no tiene un efecto tan antibiótico, pero sí de bastante limpieza y de regeneración a nivel de los tejidos. Además, ella evita la acumulación de calcio y de sodio, entonces pues ayuda a prevenir los cálculos, ¿verdad? Y a coayudar al tratamiento de los cálculos, entonces pues en ese caso es una alternativa. Pero en cuanto a potencia antibiótica, el limón dulce es el que limón dulce, ojalá y pueda probar el limón dulce y ojalá nos lo cuente también de cómo le va. Marjorie nos pregunta a propósito de los cálculos, ella dice que tiene piedras en los riñones. Está hablando de 13.2 y 12, me imagino, milímetros, ¿verdad? Entonces está preocupada que qué natural podría haber como aliado para ver si logra deshacer estas piedrecillas. Bueno, en ese caso se puede coayudar con la chancapiedra, que es una planta bastante estudiada para este tipo de casos, y además se puede acompañar, por ejemplo, de la cola de caballo o de la rosa de Jamaica, que son plantas diuréticas que ayudan también un poco como a trabajar como a suavizar, por decir así, ¿verdad?, los tejidos para que permita la liberación más fácil, que sea menos dolorosa. Entonces, en ese caso se recomienda, por ejemplo, combinar la chancapiedra con alguna planta diurética. La cola de caballo igualmente es bastante efectiva, nos ayuda muchísimo con la limpieza de vías urinarias. Y es una que se puede conseguir en suplementos también, ¿verdad? Entonces, pues también seguir las indicaciones en ese caso de la dosis que viene recomendada. Ahora, doctora Naomi también nos está escribiendo, es una mamá preocupada porque dice que su bebé está orinando en exceso. ¿Hay algo que podrían hacer, digamos, de manera natural? Bueno, en ese caso es mejor, al tratarse de un bebé, evaluar, ¿verdad?, qué es lo que puede estar pasando en los riñones, porque sería un poco arriesgado aseverar algo en este momento, sí. Giselle nos está hablando de que ayer precisamente empezó con un dolor en el estómago, empezó a tener náuseas, a vomitar, y que podría tomar. A ella lo que le está doliendo es la pancita. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, en ese caso puede valorar si pudo haber sido una intoxicación alimentaria, si puede ser algún proceso de indigestión, porque en ese caso, por ejemplo, en temas de indigestión, la gavilana es una muy buena aliada, ¿verdad? Como les decía, también es una planta digestiva. También tenemos el cardo mariano,
que el cardo mariano es una planta que ayuda a los procesos de limpieza, de detoxificación, tanto a nivel de hígado como a nivel digestivo. Entonces, pues también es una alternativa que si lo que tiene es acceso a medicina macrobiótica, que puede también adquirir. Después nos están hablando del hígado. Graciela tiene hígado graso. Marlene pregunta cómo podría ella hacer una limpieza, si hay que hacer una limpieza de hígado y cómo hacerla de manera natural. ¿Qué le podríamos recomendar a ambas? Bueno, en ese caso recomiendo una planta que tenga bastante especificidad para evitar la absorción de toxinas y para la regeneración celular. En ese caso el cardio mariano es una de las plantas que están más estudiadas, que es este que tenemos por acá. Existen suplementos, ¿verdad? Como este que mostramos acá, que están específicamente diseñados. En ese caso, pues se sigue la prescripción del fabricante si lo consumimos en suplementos, que suele ser 1 o 2 cápsulas diarias, ¿verdad? Según el proceso de detoxificación. Y siempre se recomienda después de eso consumir una planta que nos ayude en el proceso de limpieza, que en este caso, bueno, hablamos de la cola de caballo, hablamos de la rosa de Jamaica, la manzanilla misma, que además es antiinflamatoria. Exacto. Entonces nos puede ayudar como para darle un buen cierre a ese proceso de limpieza y de tratamiento también. Marjorie también nos está escribiendo que a ella se le hinchan muchísimo los pies, que mucha gente le dice lo que te está pasando es que estás reteniendo líquido. ¿Qué podríamos recomendarle y verdad, en todos los sentidos? Sí, probablemente sea eso, pues también es importante descartar, ¿verdad? A nivel de función renal cómo está. ¿Cierto? Pero en ese caso, por ejemplo, la cola de caballo es bastante buena, es una planta diurética, es una planta bastante segura, que nos ayuda a balancear los niveles de minerales también, entonces es una opción bastante segura y bastante accesible. Doctora Diana nos está escribiendo también preocupada porque ella ha tenido infecciones urinarias pero hemorrágicas. ¿Las infecciones urinarias también pueden ir de la mano con hemorragias? Puede ser cuando es una infección bastante severa y cuando además de eso se han dado lesiones en las vías urinarias, entonces es importante valorar, ¿verdad? Porque en ese caso ya hablamos de plantas que sean más regenerativas a nivel celular, como el llantén, por ejemplo, que se podrían combinar con alguna de estas, por ejemplo con el limón dulce, que tiene la capacidad antibiótica, pero además una planta que ayuda a la regeneración de los tejidos. Sin embargo, pues al tener sangrado es importante que también descarte que haya algún otro tipo de patógeno que esté ahí asociado a la infección, o para pues estar seguros también que pueda recuperarse. Sí, claro, claro. Ahora, en el caso de Idalia nos está consultando porque dice que ella lo que está botando es como espuma, orina, pero como muy espumosa. Si esto puede estar provocándolo algo. Bueno, eso se puede dar por diversas razones, ¿verdad? Muchas veces se da asociado a ciertas toxinas que tenemos en el organismo. También puede ser, por ejemplo, un síntoma de niveles altos de glucosa en sangre. También se puede dar por alguna toxina un poco más específica. Entonces es importante que se descarte, ¿verdad? En ese caso, pues no está de más también hacer un proceso de limpieza, ¿verdad? Claro. Como les digo, yo bueno, acá traigo para hablar de propuestas de plantas que son bastante seguras, ¿verdad? Eso es importante. Que también le aportan al organismo, además, y si fuese el caso que no las necesitamos, pero que es bien para medicina preventiva, que es bien también para pues ayudarnos en los procesos de salud. Entonces puede usar alguna de estas alternativas, principalmente las que hablamos que son para limpiar, que también le pueden ayudar, ¿verdad? Por cierto, doctora, aquí nos vamos con otro tema, pero hay una madre preocupada. Yo sé que empiezan clases y uno de los temas con los chiquillos son los piojos, ¿verdad? Y entonces empieza esa plaga y no hay cómo pararla. Ella pregunta que si la gavilana puede ser un aliado contra los piojitos. La gavilana puede ser funcional, puede ser efectiva, sí. ¿Y cómo la manipulamos o cómo la hacemos para combatirlos? Bueno, se hace una decocción un poco más concentrada, la que describí antes, porque va a ser para aplicación externa. No es una planta, a diferencia, por ejemplo, del tabaco, que es sumamente efectivo con los piojos, pero es riesgoso que se absorban alcaloides. En el caso de la gavilana, pues no tiene ese riesgo, ¿verdad? Claro, de que vaya a tener algún alcaloide con un efecto como el tabaco. Entonces igual se hace una decocción bien concentrada, se hace una gorra, se deja reposar unos media hora y después se lava. Y desesperadas la dejamos toda la noche, digamos, que suele pasar. Gavilana para los piojos, para que no estén todas las mamás ahí en casa por si las moscas. Sí. Ahora, Maruja también nos habla de su pequeña de 9 añitos, ¿verdad? Que tiene problemas de riñón y hace mucha infección, muchas veces. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, para una niña de esa edad ya el consumo de limón dulce es bastante seguro. Buenísimo. O sea, ya es seguro, se ha registrado de 6 años en adelante incluso el uso. Entonces se puede usar tal y como les indiqué.
Con una niña va a ser un poco más difícil que se tome 1 litro a lo largo del día, entonces se le puede intentar dar mínimo 3 vasos diarios. Sabe muy rico. Esa es la ventaja del resto. Sabe riquísimo. Además le pueden poner menta, algún sabor que a ella le guste. Algún aceitito esencial puede ser, o mejor también una hojita. Puede ser cualquiera de los dos. Okay. Yo nunca recomiendo endulzar las infusiones que se toman con fines terapéuticos, ¿verdad? Yo nunca lo recomiendo realmente, pero bueno, se puede poner miel de abeja, por ejemplo, que además también tiene buenas propiedades, o como te digo, alguna hierbita que le pueda dar un sabor, incluso alguna fruta, ¿verdad? Lo podemos mezclar. He visto la experiencia de alguien que lo ha mezclado con rosa de Jamaica, que también tiene un sabor rico, con frutos rojos, que además pues también aportan antioxidantes. Totalmente, con otros beneficios buenísimos, y ojalá que le sirva a esta madre y a esta pequeñita de 9 años. Y ahora nos vamos con un caballero que también nos encanta que compartan con nosotros, porque él está preguntando, es Fernando, y nos dice don Fernando que cómo podría o qué podría ser aliado para él para bajar la inflamación de la próstata. Bueno, en el caso de la próstata también se suele, por ejemplo, las semillas de calabaza tienen una concentración bastante importante de selenio que ayuda con esto. Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, si suelen consumir ayote, tostar las semillas, hacer un consumo de las semillas, pero ya a un nivel de terapia más constante se puede usar el perejil, por ejemplo. Muy bueno, se puede usar la raíz del culantro coyote, que también es bastante efectiva, que se pueden tomar en tés, que se pueden preparar todos los días. En ese caso, por ejemplo, la recomendación con el perejil es preparar igualmente 1 litro de infusión que se pueda tomar a lo largo del día. Es bastante seguro, lo puede consumir por un tiempo prudencial, ¿verdad? Incluso 1 a 3 meses, porque es como estarse tomando un jugo verde todos los días. Entonces se realiza una infusión del perejil y se puede consumir a lo largo del día. Doctora, demasiadas gracias como siempre por contribuir con tanto conocimiento con respecto a la fitoterapia. Recuerden que en el canal de YouTube está toda esta entrevista, pueden repasar las recetas si tienen esa necesidad. Y también quiero comprometerla porque hay todavía muchas preguntas en el tapete ahí en Facebook, si nos ayuda contestando a nuestros amigos en casa para poder colaborarles y ayudarles. Claro. Muchas gracias, doctora Venegas, un placer tenerla aquí en casa y que pasen muy feliz día. Igualmente. Ítalo.